Amigos, ¿cómo están? Los saludamos desde la Central de Noticias del Congreso. Mi nombre es Elsa Iturriaga y en los siguientes minutos les presentaré un resumen informativo del acontecer parlamentario. Antes los invito a ver nuestros titulares. Congreso aprobó su primera reforma constitucional. Se prohíbe reelección inmediata de presidentes regionales y alcaldes. Pleno también modificó ley de revocatoria. Titular del Parlamento dijo que norma es una herramienta contra la corrupción porque evitará que autoridades utilicen recursos públicos para sus campañas. Parlamentarias saludaron aprobación de ley del acoso sexual en espacios públicos. En tanto, Plaza Bolívar será escenario este viernes de ceremonia por Día Internacional de la Mujer. Bancada nacionalista respaldó al presidente Ollanta Humala en su posición respecto al caso de espionaje a favor de Chile. Aporte al Fondo de Vivienda Militar Policial será voluntario, según proyecto aprobado por comisión respectiva. Vamos con las noticias. Definitivamente los presidentes regionales, vicepresidentes y alcaldes ya no podrán postular a una reelección inmediata al aprobarse en el Pleno, en segunda votación, el dictamen que prohíbe esta posibilidad. Tenemos los detalles. Fue calificada como una reforma histórica, y es que la prohibición a la reelección inmediata para presidentes regionales y alcaldes es la primera modificación constitucional en años. Con el voto a favor de 93 congresistas, 9 en contra y 10 abstenciones, se modificaron los artículos 191, 194 y 203 de la Constitución Política. Si se aprueba la no reelección en segunda votación, que sería la primera enmienda constitucional en esta gestión, en los últimos 4 años, en este gobierno, creemos que ya tenemos los votos y es importante que los congresistas no se ausenten en los próximos minutos para poder terminar de esta reforma histórica, esta reforma constitucional de la no reelección inmediata de alcaldes y presidentes de región. Esto realmente es importante porque el pueblo peruano estaba esperando este gesto de su Congreso de la República, toda vez que se han visto envueltos presidentes regionales en temas de corrupción, alcaldes, el alcalde de Chiclayo y demás alcaldes de diferentes partes del país. Por tanto, esto es saludable y es un buen gesto de este Congreso de la República, que hay que saludar y felicitar. El dictamen aprobado en segunda votación dispone también el cambio de nombre de los presidentes regionales, quienes en adelante se denominarán gobernadores regionales. Estas autoridades estarán sujetas a procesos revocatorios. La presidenta del Parlamento informó a la representación nacional sobre cómo sería la votación por acuerdo de los voceros de todas las bancadas políticas con representación en el Parlamento. Previamente al inicio de este pleno ha habido una junta de portavoces y la decisión de ir al voto sin debate ha sido un acuerdo de la junta de portavoces. Cabe indicar que en la sesión del Pleno del 23 de octubre del año pasado, el proyecto fue sancionado con 97 votos a favor, ninguno en contra y 10 abstenciones. De conformidad con el artículo 206 de la Constitución Política, esta reforma constitucional fue aprobada por el Pleno del Congreso en 2 legislaturas ordinarias sucesivas, con una votación favorable, en cada caso superior a los 2/3 del número legal de congresistas. Las reformas constitucionales, como esta, no pueden ser observadas por el Poder Ejecutivo, informó Central de Noticias del Congreso. Y la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, dijo que la aprobación de esta reforma constitucional evitará que las autoridades regionales y municipales utilicen recursos públicos para sus campañas. Veamos también las opiniones de los legisladores Alberto Andrade, Virgilio Acuña y Luis Iberico. La primera en pronunciarse fue la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, quien en conferencia de prensa explicó que las reformas constitucionales no necesitan ser enviadas al Poder Ejecutivo y entran en vigencia tras su publicación en el Diario Oficial. Solórzano Flores detalló que la no reelección inmediata regirá para las autoridades regionales y municipales actuales, quienes no podrán postular a la reelección en los comicios del 2018. Como se sabe, solo el 30% de autoridades se reeligen, según las estadísticas que tenemos. Por lo tanto, es importante que cuando uno es autoridad, como son los gobiernos regionales, no hagan alguna obra en búsqueda de su reelección. O sea, eso
Eso lo descartamos y esta es obviamente la herramienta que plasma de que tengamos autoridades que realmente piensen en devolver ese voto a la confianza con obras, con una buena ejecución de presupuesto, sin corrupción y con transparencia. Por su parte, Fernando Andrade dijo que la reforma fortalecerá la imagen de los partidos políticos porque es gracias a estas agrupaciones que las autoridades son elegidas. Ahora tienen que ver cómo vamos a gestionar los próximos 20 años como partido, como agrupación. Y de esa forma uno puede ir sembrando y después seguir cosechando. Y no solo pensar en la persona que va a estar estos 4 años, sino ya desde ahora preparar al siguiente y al siguiente, para de esa forma seguir avanzando. El parlamentario Virgilio Acuña Peralta consideró que el proyecto tiene una buena intención y se aprobó en un momento oportuno. Como ustedes han visto, la votación es alta y las circunstancias actuales permiten evitar la reelección de tantos alcaldes y presidentes regionales que han estado comprometidos con muchos actos de corrupción. Sin embargo, el congresista Luis Iberico, quien votó en contra, dijo que esta reforma es un castigo porque afecta a casi 2.000 autoridades entre alcaldes y regidores. Con este castigo que se le da de la no reelección, ¿por culpa de qué? Por culpa de un puñado de sinvergüenzas que están en la cárcel. Entonces, por culpa de ese puñado de sinvergüenzas se está castigando a miles de alcaldes, a decenas de presidentes regionales, que además tenemos muchísimos casos de excelentes gestiones, transparentes. Estamos condenando al país a nivel regional y local al cortoplacismo, porque ahora el que llegó al municipio, el que llegó al gobierno regional, sabe que su gestión es de 4 años. La norma aprobada establece que las autoridades regionales y municipales estarán sujetas a procesos revocatorios. Informó Jari Izarra, Central de Noticias del Congreso. Otra reforma electoral importante aprobada por el Pleno del Congreso fue la ley que modifica la revocatoria de autoridades regionales y locales, variándose los puntos de procedencia del pedido, los requisitos y la rendición de cuentas. Veamos. El debate sobre este punto planteó algunas reflexiones frente al actual sistema de elecciones y la participación de los partidos políticos. Han participado muchísimos partidos políticos a nivel nacional, pero muchos de ellos también han servido como vientre de alquiler para algunos candidatos. Y eso hay que entrar en una sana reflexión, porque como resultado hemos tenido elecciones complementarias de segunda vuelta en 13 gobiernos regionales. La modificación de la Ley de Participación y Control Ciudadano sobre sus autoridades contempla que la solicitud de revocatoria procede por única vez durante el periodo de gobierno y la consulta se realizará el segundo domingo de junio del tercer año del mandato. La solicitud se presenta ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales y debe estar fundamentada, pero no requiere ser probada. El Jurado Nacional de Elecciones será quien convoque a la consulta popular para los casos en que las solicitudes sean admitidas. Es necesario eliminar las sanciones, porque la revocatoria no es producto de un delito. La revocatoria es una decisión política, no es una sanción. El resultado de las propuestas en lo que concierne a reforma electoral son iniciativas propias de los señores congresistas. El Jurado Nacional de Elecciones también ha hecho sus iniciativas, pero los mayores aportes expresados en las iniciativas provienen de quienes formamos parte de este Parlamento. Una de las observaciones permanentes a la figura de la revocatoria es que ésta se estaba utilizando como herramienta de coacción contra algunas autoridades electas, por lo que era necesario realizar estas modificaciones. Pero al final entendámoslo también la revocatoria como una medida que lo toma el pueblo para ver realmente la ineficiencia, la ineficacia en la gestión. Entre los requisitos se exige que la solicitud esté acompañada del 25% de las firmas de los electores de cada circunscripción. Además, se establece que los reemplazantes de las autoridades revocadas deben completar el periodo para el cual fueron elegidos los sancionados y en ningún caso habrá nuevas elecciones. Jorge Álvarez, Central de Noticias del Congreso. Parlamentarias de todas las bancadas saludaron la aprobación de la ley del acoso sexual en espacios públicos. La presidenta del Poder Legislativo, Ana María Solórzano, dijo que el Parlamento cumplió con el ofrecimiento de aprobar esta importante norma. Veamos.
El Pleno del Congreso, en su primera sesión de la segunda legislatura, aprobó prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos, y la titular del Parlamento, Ana María Solórzano, destacó que se haya cumplido con la agenda legislativa pendiente a favor de la mujer. Es importante que el Congreso, en vísperas, sobre todo al Día Internacional de la Mujer, cumpla con esta agenda importante. Faltan aún más proyectos, como es el de feminicidio, aquel condenado por feminicidio pierde la patria potestad. O sea, alguien que asesina a la madre de sus hijos no podría tener la tenencia de sus propios niños, ¿no? Solórzano Flores precisó qué conductas serán sancionadas. Los actos de naturaleza sexual, verbal o gestual, los comentarios e insinuaciones de carácter sexual, los gestos obscenos que resulten insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos, tocamientos indebidos, que es lo que vemos todos los días en los medios de transporte público, ¿no? Roces corporales, frotamientos contra el cuerpo, masturbación en el transporte de lugares públicos, exhibicionismo o mostrar los genitales en el transporte o lugares públicos. Entonces, esos son las conductas por las cuales se penaliza. También agregó que esta ley no es solo para proteger a la mujer, sino también al varón, ya que se sancionará al acosador o acosadora, aunque aclaró que las estadísticas señalan que el 99% de las víctimas son mujeres. Por su parte, la autora de esta propuesta, la legisladora Rosa Mavila, reiteró cuál es el objetivo de la norma. Ayer en materia penal lo que se ha hecho es mantener la actual codificación que considera como faltas las manifestaciones del acoso callejero. Entonces esta visión que está centrando en que se está incrementando la pena no es verdadera. ¿Ya estaba establecida así 12 años? Mire, estaba establecida con pena para falta, no de 12 años. Y lo que se ha acordado es mantener la misma sanción como falta que actualmente está contenida en el Código Penal. Es decir, no ha habido modificaciones a las faltas por acoso. Lo que se ha aprobado ayer, y a mi juicio lo que se ha hecho es postergar la parte penal para el debate del Código Penal. Los gobiernos regionales, provinciales y locales, así como 5 ministerios, estarán obligados a adoptar diversas medidas para prevenir y sancionar el acoso sexual callejero en espacios públicos. Incorporar en la lógica de los hombres, pero también de las mujeres, que el acoso no es ni seducción, ni galantería, ni coquetería, sino es eso, es acoso, es una figura que supone atentar contra la dignidad de la mujer, también del hombre, ¿no? La legisladora Marisol Perestello también señaló que aún queda en la agenda pendiente del Pleno la discusión sobre las sanciones al acoso político. Informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso. Al volver, bancada nacionalista respalda al presidente de la República, Ollanta Humala, en su posición respecto del caso de espionaje a favor de Chile. Les recordamos que también pueden ingresar a nuestro portal web o seguirnos a través de nuestras cuentas en las redes sociales de YouTube, Facebook y Twitter. Ya retornamos. Seguimos con más información desde la Central de Noticias del Congreso. La bancada nacionalista respaldó al presidente de la República, Ollanta Humala, en su posición respecto al caso de espionaje en favor de Chile. Pidieron revisar los acuerdos aéreos y comerciales con el vecino país y rechazaron que existe un interés político detrás del tema. Nuestro total y absoluto respaldo a la posición del gobierno peruano manifestada por el presidente de la República y ratificada por el canciller. Creo que ha llegado el momento que el Perú revise fríamente los acuerdos comerciales que tiene con Chile, sobre todo el acuerdo aerocomercial con Chile y los acuerdos sanitarios que tenemos con Chile. Creo que el Perú tiene que decirle basta, pero sobre todo tenemos que decirle basta a lo que hemos visto el día de hoy en un diario que se supone es el decano de la prensa nacional. También queremos darle el beneficio de la duda y me dirijo directamente al señor Berkemeyer, quien es ahora el director. Tiene la oportunidad, señor Berkemeyer, de pedir disculpas al país por la cizaña que ha metido probablemente inconsultamente un periodista mal informado o malintencionadamente informado o probablemente muy motivado económicamente para presentar un informe como el que presentaron en primera página y en la página 2 el día de hoy. Debemos suponer que ha sido a espaldas suyas, señor Berkemeyer, y esperamos en nombre de todo el Perú
que el comercio se ponga la bandera peruana. Todos esperamos estar unidos, sobre todo el diario que se hace llamar el decano de la prensa peruana, que se ponga la bandera peruana, el Perú se lo va a agradecer. Muchas gracias. Y más temprano, en la galería del hemiciclo, el expresidente del Parlamento, Daniel Abugataz, sugirió un enfriamiento de las relaciones comerciales con Chile por el caso del supuesto espionaje chileno a nuestro país. El congresista Mauricio Mulder también se refirió al tema. Pidió al gobierno reevaluar la relación comercial con Chile. El congresista Daniel Abugataz respaldó la posición del presidente Ollanta Humala en el caso del supuesto espionaje chileno, pero también consideró necesario reevaluar las relaciones comerciales. Yo creo que un enfriamiento de las relaciones comerciales es una respuesta clara. La política externa del país es el presidente de la República. La Cancillería no es más que una herramienta. Y la Cancillería tiene que adecuarse a la política del Estado. El Perú no puede estar supeditado a lo que diga la Cancillería. La Cancillería tiene que entender que responden a políticas del Estado. Esta fue la posición del expresidente del Congreso, Daniel Abugataz, tras las denuncias de espionaje en agravio del Perú y la respuesta insatisfactoria del gobierno de Michelle Bachelet, a decir del presidente Ollanta Humala. Cancillería tiene sus propios protocolos, por algo Cancillería es la voz que se mantiene inclusive en las peores situaciones, ¿no? O sea, dejemos de lado un tema Cancillería y creo que esto va más para un tema que tiene que ver con actitudes del Ejecutivo, lo que viene ocurriendo con los cielos peruanos, lo que viene ocurriendo con la agricultura peruana, lo que viene ocurriendo con los puertos peruanos. Yo creo que es momento de reevaluar la flexibilidad que tiene el Perú hacia Chile. El congresista Mauricio Mulder también planteó su posición sobre este caso de espionaje que se encuentra en investigación. Es evidente que esto todavía no puede quedar solamente en el nivel diplomático, eso tiene que quedar todavía en un nivel político de protesta por parte del Perú. La respuesta chilena tiene que merecer también una respuesta adicional peruana, no quedarse ahí simplemente, porque si Chile está reconociendo que puede haber un tema investigable, entonces el Perú tiene que formalizar una protesta mucho más firme. Y a partir de ese esquema, Chile tiene que reconocer entonces que tiene que revisar sus mecanismos de relaciones con sus países vecinos, porque es muy probable que también esté haciendo eso con Bolivia y con Argentina. El legislador Daniel Abugataz rechazó que se pueda permitir este tipo de actos, que son, según expresó, por demás inamistosos, absurdos, en una situación de absoluta paz. Informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso. El aporte al Fondo de Vivienda Militar y Policial será voluntario, según el proyecto de ley aprobado por la comisión respectiva. Ello permitirá al personal de ambas instituciones contar con más recursos si optan por no acogerse al descuento correspondiente. De aprobarse en el Pleno, el personal militar y policial en situación de actividad o disponibilidad, incluso en retiro con goce de pensión, que cuente con una vivienda o terreno propio o que simplemente no quiera aportar, quedará exonerado del descuento al fondo de vivienda de dichas instituciones. El dictamen aprobado propone que este aporte sea voluntario y no obligatorio como actualmente dispone la ley. Personal policial y personal militar que ya tienen vivienda, que ya no tienen necesidad de aportar a ningún fondo, y se les descuente entre 50 o 100 soles, 50 a 100 soles, que eso muy bien podría pasar a su sueldo y mejorar los ingresos. Entonces, estamos indicando en la propuesta de que esta sea un aporte de carácter voluntario. El presidente de la Comisión de Vivienda, Johnny Lescano, destacó el beneficio de la norma planteada toda vez que ya no se les descontaría el 5% de sus haberes, como se hace actualmente. No obstante, quienes tengan interés en los programas habitacionales del fondo podrán continuar con la aportación de manera facultativa. El objetivo de la propuesta es satisfacer las necesidades individuales de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que afrontan el problema de la falta de atención a la gran demanda de vivienda de ese sector. Si nadie te obligó a aportar y tú sigues aportando, es tu derecho. Y no tienes por qué reclamarle a nadie porque tú solito te has asumido tus riesgos de seguir aportando. Pero si el Estado te obliga a aportar y no te da nada a cambio, va a venir la demanda y vas a tener que, de nuevo, un problema parecido al FONAVI. Previamente, la comisión acordó solicitar informes técnicos respecto de la situación de los deudores al FONAVI, como consecuencia de las adjudicaciones o préstamos otorgados por ENACE y el Banco de Materiales, así como el informe de la comisión liquidadora. Fue luego de escuchar las demandas del representante que agrupa a los deudores, Eduardo Jara, quien presentó un proyecto para el pago del saldo de capital con los intereses originales del contrato y eliminación de moras para sanear sus propiedades.
informó Central de Noticias del Congreso. Fortalecer y difundir con mayor ahínco al mercado comercial la labor de los hombres y mujeres artesanas de Ayacucho fue el compromiso que asumió el congresista José Urquizo en el marco de las celebraciones por el Día del Artesano a conmemorarse el próximo 19 de marzo. Al compás de la canción Villa de Sargua, artesanos de este distrito de la provincia Víctor Fajardo, en Ayacucho, compartieron la alegría de conmemorar este 19 de marzo su día. El congresista José Urquizo, en conferencia de prensa, anunció su compromiso de trabajar para que Sargua sea considerado patrimonio cultural de la nación. Lo vamos a formalizar a Jimena para que se estudie este reconocimiento como patrimonio cultural de la nación. En el evento también estuvo presente la parlamentaria Luisa María Cuculiza, quien se refirió a la necesidad de modificar la ley del artesano para que estos puedan gozar de un seguro social y pensión por jubilación, a lo que su colega Urquizo respondió que trabajará en ello. Hay que modificar eso, urgente, porque ustedes aportan, ustedes pagan al Estado sus impuestos. Entonces, ¿por qué no van a tener beneficios? Ustedes se enferman, ¿quién los cura? El tema del aseguramiento es un aspecto que vamos, y la escuela, vamos a trabajar a nivel del despacho parlamentario. De otro lado, la vicepresidenta de la República y parlamentaria Marisol Espinosa felicitó a los artesanos por su valioso aporte en la revaloración de la cultura nacional. Y esta tradición viva que ustedes representan, que la podemos manifestar, es nuestra identidad. Felicitarlos por ese trabajo permanente, por esa tarea de llevar el arte en las manos. El amauta de la artesanía peruana, Primitivo Ebanán, y autoridades del Ministerio de Cultura también participaron en el evento. Al volver, Congreso de la República rendirá homenaje a la mujer peruana con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra este 8 de marzo. Regresamos con los detalles. Seguimos con más información. Con una concentración en la Plaza Bolívar, el Congreso de la República conmemorará este viernes 6 el Día Internacional de la Mujer. La ceremonia será encabezada por la titular del Parlamento, Ana María Solórzano. La actividad forma parte del homenaje que el Congreso brinda a la mujer peruana y que se inició con la iluminación y lanzamiento de globos de color rosado desde el frontis del Palacio Legislativo, previa aprobación en el Pleno de la ley que sanciona el acoso sexual en espacios públicos. La concentración con motivo del Día Internacional de la Mujer se iniciará a las 9 horas en la Plaza Bolívar y está dirigida a sensibilizar y crear conciencia en la población para adoptar una actitud distinta que propicie el respeto y la protección a la mujer. La ceremonia será encabezada por la titular del Parlamento, Ana María Solórzano Flores, quien dará la bienvenida a las participantes y al público en general, que podrá ingresar libremente a dicho acto. Han asegurado su asistencia la presidenta de la Mesa de Mujeres Parlamentarias, Luisa María Cuculiza, así como otros legisladores, mujeres y varones, además de diferentes autoridades, grupos organizados e invitados. En el evento se condecorará a 7 mujeres emblemáticas en reconocimiento a la labor que cumplen a favor de la sociedad y de sus hogares. Además, habrá un fin de fiesta con delegaciones de bailarines, de danzas típicas y una comparsa. También se ha programado una exposición fotográfica relacionada con la participación de la mujer en la política peruana desde 1956 hasta la actualidad. Dicha muestra se ubicará en el Hall de los Pasos Perdidos del Congreso de la República, informó Central de Noticias del Congreso. El artista plástico Félix Espinosa Vargas fue distinguido por su destacada labor y trayectoria en el mundo del arte por parte del Congreso de la República. El reconocimiento se realizó en la Sala Ramón Castilla del Palacio Legislativo. Veamos la nota. Con 59 años de edad, Félix Espinosa es el ejemplo vivo de cómo el talento y la perseverancia triunfan ante la adversidad. Es por ello que la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, destacó el éxito del artista a pesar de haber nacido sin brazos y sin su pie derecho. No solamente esta condecoración significa lo físico, sino el orgullo que tenemos, Félix, de tenerte como peruano, que has llevado toda tu fortaleza y nos has hecho quedar bien como peruanos. Así que lo mínimo que podemos hacer es darle gracias y sentirnos orgullosos de tener un gran peruano.
Este notable artista y orgullo nacional estudió en la Universidad Católica y ha expuesto sus obras en diversos países de Sudamérica, Norteamérica y Europa, logrando un éxito notable en cada una de sus exposiciones. Porque todos tenemos defectos, no somos completos en general. Entonces yo quiero eso rescatar, que no sea al artista Félix Espinosa, sino al ejemplo, al personaje que hay detrás de mi figura, que tantos años he luchado contra viento y marea, y que ya ahora que tengo 60 años me recuerden los peruanos que hay una persona que desde condición humilde ha surgido. Eso es lo más maravilloso. El homenaje contó con la presencia del segundo vicepresidente del Congreso, Norman Lewis, la presidenta de la Mesa de Mujeres Parlamentarias, Luisa María Cuculiza, y la embajadora de Cuba, Juanita Martínez. Jari Izarra, Central de Noticias del Congreso. Hasta aquí las informaciones en la Central de Noticias del Congreso. Los invitamos a continuar en nuestra programación, como siempre, a través del canal 73 de Movistar y el 56 de Claro y Best Cable. Será hasta una próxima oportunidad.